Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, te cuento que me emociona mucho grabar este episodio del podcast porque desde hace un par de meses he tenido como la curiosidad de empezar a explorar, conocer y leer sobre los adaptógenos y sobre los nootrópicos. A lo mejor no los has escuchado tal cual con ese nombre o tal vez sí. Ahorita te vamos a platicar más de lleno de qué se trata, pero además te cuento que cuando leí el ebook de mi invitado, dije, creo que yo me voy a quedar calladita y voy a poner mucha atención en la grabación de este episodio porque voy a aprender tanto como tú que nos estás escuchando. Porque definitivamente no es un tema, no es como algo nuevo, al menos no en todo el mundo, pero sí es algo nuevo para la parte de México, probablemente Estados Unidos también ha sido reciente, y es algo que va a irse posicionando cada vez más como parte de un esquema a lo mejor de suplementación y de apoyo para muchas personas. Sobre todo en el tema de los adaptógenos, yo creo que el 2020 fue el perfecto impulsor para que estos empezaran a sonar más. Ahorita vamos a hablar por qué tienen una fuerte relación con la parte del estrés y pues ahora sí que levante la mano aquel que no esté estresado en este año. Y les presento un poco a mi invitado. Él es Fernando Pérez Mesa, quien es nutriólogo. Como les decía, tiene un ebook donde se ha puesto a hacer una revisión muy interesante, no solamente de estos dos, que son los adaptógenos y los nootrópicos, sino que también de los suplementos, lo cual está lleno de mucho tabú, ¿no? Hay muchísima mercadotecnia, mucha información mal respaldada en los gimnasios y en las tiendas de suplementos y hoy en duda en la parte con las tiendas en línea mucho más. Entonces, definitivamente, pues creo que necesitamos empezar a dar una voz que esté basado en evidencia, que le guste estudiarle, y pues ese es Fernando Pérez Mesa quien hoy nos va a acompañar. Fernando, bienvenido y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista en Ser Nutritivo Podcast. Al contrario, Gris, yo encantado de estar por acá de chismoso, compartiendo un poquito de lo que he leído. Oye, va a estar bueno el chisme, ¿eh? Definitivamente va a estar bueno el chisme, porque vamos a aprender mucho. Y me gustaría pedirte de favor, antes de que entremos de lleno al tema, que queremos conocerte un poquito más. O sea, ¿quién nos va a estar hablando? Cuéntanos quién es Fernando, Mira. cuéntanos qué es nutrición a la medida y cuéntanos qué te llevó a decir, oye, pues como que este mundo de los nootrópicos y de los adaptógenos y los suplementos necesitan un poquito más de atención. Muy bien, Gris, mira, te cuento un poquito. Yo soy un nutriólogo que le apasiona la nutrición. De este lado, yo diría un poquito diferente, ¿no? El tema, finalmente la gente piensa en nutriólogos y piensa en dietas, en bajar de peso, este cliché de las manzanas con la cinta enredada. Sí. Y en mi caso ha sido como esa cuestión, acercarme a la nutrición desde, no sé, la parte bioquímica, desde procesos celulares, cosillas, esta parte que yo llamo como la zona gris, ¿no? Esa parte me ha gustado mucho. Detalles que, no sé, por contar un ejemplo de por qué hace un tiempo escribí un blog, un artículo, que era sobre los vegetales y su lado oscuro, ¿no? De por qué pueden ser malas algunas verduras. Obviamente sabemos que son buenas, pero hay detallitos, ¿no? Que fitonutrientes, que, claro, no sé, elementos que pueden hacernos ruido. Y bueno, a eso me refiero cuando adentro al mundo de la nutrición, ¿no? Como aspectos, yo llamo grises de la nutrición. Como varios de los matices, ¿no? Como salirnos del bueno y malo, del que muchas personas hablan y a veces se encasillan como, oye, esto es bueno para, esto es malo para, y tú te vas y ves como todos los matices que hay en la parte de la nutrición. Qué interesante perspectiva. Exacto, sobre la nutrición. Me gusta. Y bueno, justamente tengo ya con este proyecto, 10 años, mira. Justamente hace 10 años acababa la escuela y fue a comenzar con estas ideas, como todo seguramente. Y bueno, finalmente ya últimos 2 años me he dedicado mucho más a trabajar la parte digital y demás. Y fue que justamente hace 1 año y medio saqué esta primera versión de un ebook sobre suplementación, ¿no? Finalmente, la gente tenemos esta idea de suplementos, como esas cosas raras que están en los gimnasios y demás, como un elemento muy misterioso también, sin duda, porque hay cosillas que a la gente le apasionan de ellos, a pesar de que en teoría son poco relevantes en cuestión de resultados o de efectividad y demás, pero sin duda algo tienen que nos apasiona, ¿no? Entonces fue justamente como adentrarme ese mundo
Y de entrada, en esa primera línea de suplementos, yo tengo una posición ya mucho más marcada de que tan erróneo es decir que son inútiles, como tan erróneo es decir que son indispensables, ¿no? Pero en ese punto medio hay cosas súper interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, temas del sueño, ¿no? Sabemos hoy por hoy que dormir es muy importante, que quizás es el eslabón de la nutrición, o bueno, del bienestar, que está un poquito olvidado, porque decimos, come bien, entrena fuerza, Y ejercicio de como tal si fuera intensidad, todo, ¿no? Claro. Ujú. y el sueño cada vez cobra más relevancia, ¿no? Vemos ahorita justamente con el confinamiento cómo movernos los horarios, las pantallas, afecta mucho nuestro sueño y ¡pum! Subes de peso porque ansiedad, porque hormonas y demás cosillas, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, saber que hay herramientas que pueden optimizar o ayudarnos a eso, pues ya abre un campo ahí súper interesante para considerarlos por lo menos, ¿no? No ponerlos en la lista de cosas raras y prohibidas y que los alimentos tienen todo, ¿no? Porque sin duda hay cosas que suplementarse puede ser una buena idea, tanto hasta más económico o como una forma hasta más segura en algunos casos, ¿no? Pero Ujú. bueno, eso como aspecto general, porque sin duda cada grupo tiene su relevancia, ¿no? Su papel. Y en el caso muy particular de los adaptógenos, digo, aparte del nombre es como, y si nos vamos a hablar de algunos de ellos, parece que estamos haciendo como una fórmula mágica, ¿no? O sea, no sé, es como hasta difíciles de pronunciar algunos. Hay como mucho misterio, siento yo, y muchas veces, como en todo, mucha publicidad escondida y mucha información mal respaldada y pareciera que están vendiendo ahora, que descubrieron la panacea, ¿no? Que es algo wow, viene a curar y a sanar todo. Y hay evidencia de algunas cosas y otras que dicen, a ver, tranquilos, no me le inventen cosas de más. Entonces, vamos a irnos como por ese lado, ¿no? ¿Qué sí dice la ciencia? ¿Qué sí ya se ha dicho que para qué sí sirven? Y también las dosis, porque además algo muy duro con la suplementación, incluido estos, los adaptógenos y los nootrópicos, es que son muy accesibles. O sea, hoy en día te metes a internet y en señor Amazon todo encuentras y compras y Claro. al siguiente día los tienes, ¿no? Entonces es muy fácil que las personas caigan en hacer una mala indicación o un mal esquema de suplementación y aquí es donde entra, por supuesto, la invitación con donde tenemos que empezar, que es buscar siempre estar acompañado de un profesional que te ayude a ver cuál es el indicado para ti y cuáles son las dosis indicadas. Y ayúdame a definir un poco, ¿qué dice el libro sobre qué son los adaptógenos? Mira un poquito la respuesta, digamos, fácil, aterrizarlo como la gente de pie, y el saber justamente su origen va a ayudarnos a esto, ¿no? Un poquito está el contexto de la Guerra Fría, ¿no? También otra vez con este aro de misticismo, que se buscaron, porque en realidad existen desde siempre, pero se buscó identificar estas hierbas que pudieran facilitar o hacer mejores soldados. Justamente fue el gobierno ruso quien se puso a científicos a investigar qué había que pudiera mejorar los soldados rusos contra los americanos, ¿no? Y revisaron un montón de cosas y al final encontraron pues, las que ya de forma milenaria existían, ¿no? Que ya era como cierta evidencia, pues eso, antigua sobre algunos elementos. Al final quedan pocos elementos, pero como su nombre lo indica, son estas hierbas que tendrán una función de facilitar, adaptarnos a situaciones de estrés, ¿no? Justo aquí es el elemento clave, el estrés. El estrés físico y psicológico. Esa parte también es importante, ¿no? Porque finalmente el estrés es estrés. Hay que, digo, pensamos en estrés y viene a la mente, no sé, desvelos y demás, pero hablamos de, sí es Trabajos, estrés, exámenes, ¿no? pero, exacto, espérate con la pareja, el COVID, y demás, pero también el estrés de poca energía, una dieta restrictiva, mucho entrenamiento, o sea, finalmente todo el cuerpo, todas estas señales, el cuerpo la va a traducir en una respuesta de estrés a nivel de fisiología. Y el objetivo de estas sustancias era justo eso, facilitar, adaptarnos a esta situación estresante. Okay. Otra vez, por definición, también hay un criterio para saber qué sí es un adaptógeno y qué no es. Partíamos de que en efecto eran hierbas, pero ya a nivel específico hay también un criterio para clasificarlos y uno de ellos, el principal, es de que sean inocuas. Eso es un punto importante, ¿no? Porque no hablamos de drogas, no hablamos de, no sé, de estimulantes directamente, sino de sustancias que puedan facilitar este proceso, que sean inocuas, que además también tengan un papel de, pues justo eso, facilitar adaptación al estrés
Y, pues bueno, también una cuestión de que su respuesta en fisiología, pues sea, o sea, que su estímulo no acabe siendo negativo con el Ok, o sea, cuerpo, que ¿no? O sea, como cuiden parte el de... equilibrio en el cuerpo, ¿no? Esta homeostasis que siempre está buscando nuestro organismo todo el tiempo, que sea inocuo, que es algo súper importante, y entonces que nos ayuden a reducir el efecto del estrés. Algo muy interesante es que es como adaptar, o sea, lo interesante y la forma típica donde muchas personas explican esto es como, si estás muy estresado, entonces lo bajas, pero si también hay una respuesta baja, entonces, o sea, que pareciera que es como hecho a tu medida, ¿no? Suena así Suena como, oye, como raro, y de hecho justamente comentabas ahorita el tema de buscar a tu médico que te asesore, ¿no? Pero tenés un hecho de que muchos profesionales de la salud no lo lo conocen, ¿no? Es desconocen, como claro. de, no, eso no existe, eso es, ¿cómo le llaman? Pseudociencia, y Ujú, por ende no viene a la escuela y por ende no existe, ¿no? ujú. Casi, casi en ese sentido. Y es un poco normal porque, en efecto, en la universidad no pasamos por un tema como de ese tipo de aspectos. Y más allá de si está bien o mal, el punto es de que, en efecto, si hay como todo un elemento, un background detrás de cada de estos elementos, pero, pues bueno, finalmente existen y el tema es conocerlos, cómo funcionan y demás para poder, Sí, y una pues sí, invitación ocupar. súper importante es también entonces a los profesionales en el área de la salud de empezar a investigarlos, porque no nada más es descartar y tomar de loco al paciente que llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Escuché que hay un adaptógeno que me va a ayudar a estar tranquilito y al mismo tiempo tener como mucha lucidez, ¿no? Y entonces el doctor luego diga, no, esas son brujerías, eso no sirve, eso descártelo. La importancia, por supuesto, de empezar a buscar esta información. Mira, justamente con esto que comentabas ahorita, del aspecto que se llama bidireccional de los adaptógenos, poder Ujú, estimular y poder relajar, hizo un poco de ruido. Yo lo percibí así hace unos meses con el tema de esta chica famosa actriz, Bárbara ujú, de Regil, ujú. que sacó su proteína y decía, contiene adaptógenos, ¿no? Y te hacen estimular si requieres energía o te relajan si requieres calmarte. Y se oye como muy fantasioso esa línea, ¿no? Como si fuera magia. Lo que es magia es que justamente la respuesta un poquito va porque al estrés respondemos diferente todo el mundo, ¿no? Hay gente que justamente, pues no sé, tiene más, no sé, acopla y responde de forma como estimulante y al contrario, si requieres justamente bajarle el nivel, pues va a contribuir a esto. El punto es de que sí es correcto, o sea, este efecto sí Sí, existe, por así sucede. decirlo. Ujú, Y de ahí, y esa idea generó mucho ruido porque fue como de casi, ¿no? Como si fuera algo mágico. Y ujú. justamente el adaptógeno que en ese momento se hacía ruido, que comentaba este personaje, cuando lo mencione, toda la gente va a decir, ah, ya sé, ¿no? De eso te refieres, que es el famoso ginseng, ¿no? Que hace 15 años, 20 años, yo veía que lo anunciaban en la tele, ¿no? Era un Ujú. comercial de vitaminas Centrum, bueno, uno, el comercial, y contiene ginseng, ¿no? Para energía. Yo hace un tiempo, como muchos nutrólogos, también pensaba que eso era como charlatanería, ¿no? Como un headlight para vender más Ujú. y demás. Y de alguna forma lo es también, sin duda. También hay una cuestión de marketing detrás de estos suplementos. Pero al revisar otra vez la bibliografía, hay un buen de información al respecto, ¿no? O sea, justamente otra vez este hecho de que no porque es algo milenario ya es correcto, Ujú. pero sí vale la pena revisar aspectos y justamente en esa revisión científica que se ha hecho de algunos elementos, pues destacan como 10 sustancias, ¿no? Que justamente son los adaptógenos que están reconocidos como tal. O sea, estas hierbas que tienen el potencial de mejorar el rendimiento físico, mental y demás, de todo lo que existe, solamente como 10 tienen evidencia científica y de todos esos destacan 4 o 5 hierbas en particular, Y ¿no? una de ellas es el ginseng. El ginseng panax, ¿no? Que es Ujú. el principal, ¿no? Ok. Y justo eso, con nombres muy raros, ¿no? Con nombres muy particulares que hacen que Ujú. sea aún más místico todo el tema. Totalmente, sí. Y este, por ejemplo, digo, yo también lo recuerdo que se lo agregaban, hasta venían a veces y los ponían como en los licuados, ¿no? En los lugares en donde vendían licuados o en las capsulitas, sí, como que fue un poco más sonado. Y me imagino entonces que ha sido también de los más estudiados, o sea, esto que ya tiene 15 años, en donde a lo mejor ha estado un poquito más en tela de juicio de muchos. Qué tanta investigación hay al respecto y en qué sí aplica el utilizar el ginseng como un adaptógeno?
Mira, quizá un poquito antes de pasar directamente al tema de para qué sirve este y demás, un aspecto también súper interesante que yo creo que es lo que más ha impactado a la comunidad científica respecto a los adaptógenos, es de qué están compuestos, ¿no? O sea, estas hierbas, ¿qué tienen, no? Y el tema es de que tienen muchos polifenoles. Los polifenoles, que sabemos que tienen ahí un papel relevante a nivel antioxidante, y particularmente tienen otras moléculas que también justamente reciben así su nombre, son alcoholes del ginseng, ginseñócidos y demás, que son un poco los responsables de sus efectos en el cuerpo. Y el punto es de que tienen estructuras químicas muy similares a otras moléculas de relevancia en el cuerpo, a hormonas, a neurotransmisores, y de ahí su papel de poder impactar en la fisiología del cuerpo, ¿no? Entonces, y esta es característica de todos los adaptógenos, o sea, todas tienen un esos parecido con polifenoles y esas hormonas. moléculas, Okay, exactamente, ¿no? okay. Justamente en ese sentido, los adaptógenos también se han usado como herramientas, ¿cómo le llaman? Para favorecer la libido, ¿no? Esta cuestión como de Sí, como superfoods afrodisíacos. o como afrodisíacos, es la palabra, ¿no? De hecho, justamente al revisar culturalmente para qué se ocupaban estas hierbas, pues nos llevan a esos caminos, por así decirlo, ¿no? Fíjate que uno muy popular es la maca, Sí. que quizá también lo hemos oído, porque justamente, si bien en Asia y en Europa es más sonado los adaptógenos, en América el más sonado sería justo eso, ¿no? La maca peruana. Por su origen, ¿no? O sea, es de Sí, o sea, es como América. de, está de América, es de ahí, y justamente se maneja mucho en un tema de líbido, ¿no? Como para mejorar la libido. Que si bien una parte interesante es de que en estudios no hay mucha evidencia al respecto, pero popular lo es, ¿no? O sea, dentro de los 10 que hay, la maca no entraba como de los más relevantes, pero a lo que voy es de que se han usado culturalmente para eso, ¿no? Para cuestiones incluso afrodisíacas. Okay. Ya de forma puntual, te comentaba que de todo lo que yo he revisado, destacan 4 en particular, ¿no? Comentábamos el ginseng, el Panax, que se llama, ginseng Panax, tienen su nombre científico, que además pues, significa eso, panacea, o sea, es una cura, raíz del hombre con cura para todo, ¿no? Ande, Una pues, panacea, ok. sí. Así se manejaba. Y no, obviamente eso no existe, ¿no? No hay curas para todo, pero el punto es de que su gama de acción ha sido muy diversa, porque se ocupa en el cáncer, se ocupa para insomnio, se ocupa para fatiga crónica. Y una parte súper interesante también es de que creo que había mucho potencial, era en adicciones, en reducir el efecto de abstinencia de muchas, De muchas quienes están drogas. dejando de fumar, de quienes están Entonces, dejando de tomar alcohol. Qué porque otra interesante, vez, ¿no? porque otra vez es también un estrés, ¿no? O sea, partimos también de que el Claro. estrés no es nada más, no sé, El tráfico, un el tráfico, despido ¿no? o que te peleaste con alguien. O sea, al final termina Entonces, siendo un estrés para el cuerpo y un estrés emocional también el dejar algo. pero bueno, ese era uno, el ginseng Panax, porque hay varias versiones, el ginseng rojo, ginseng americano, que tienen no sé, sus aspectos diversos, pero en general es el ginseng. La rodiola rósea, otra también hierba súper interesante, más del norte de Europa, más de los vikingos, un poquito como para ubicarlo en ese contexto cultural. Lo que se llama la ashwagandha, que también su nombre es, creo que, y es por mucho, yo creo que la más interesante y la que veremos muchísimo más en breve, ¿no? Si es que ya ahorita. Sí, ya es de las más sonadas y me causó curiosidad el cómo lo pronuncias porque además yo siento que muchos nos preguntamos, ¿y esto cómo se dice? ¿No? Porque la forma de escribirlo es una y la forma de pronunciarlo también es otra. ¿Cómo se pronuncia entonces? Mira, el nombre viene del sánscrito y justamente fue una revisión de cómo lo pronunciaban, o sea, lo puse yo en varios audios, y es ashwagandha. Es Ok, un poquito como se podría leer, ¿no? ok. Justamente en el ebook yo ponía hasta un link hacia una grabación donde Para podían estarlo escuchar escuchando. Sí, 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 porque ashwagandha. lo lees y se lee muy diferente también a la forma en Pero la si que se no, pronuncia. pueden llamarlos también huitana somnífera, ¿no? Que es un nombre científico y se Ok. ve más sencillo, ¿no? Bueno, pero Huitana somnífera. el otro suena mucho más místico, tal como lo decías. Y bueno, Y de fíjate este, que, que es el que más vamos a estar escuchando, ¿por qué crees tú que es como el que va teniendo más boom ahorita más que de hecho la rodiola? mira, un poquito también es porque se ha investigado más y salen más cosas, ¿no? O Mm. sea, como más aplicaciones y justo eso, o sea, mucho más estudios que confirman su utilidad. De entrada, otra vez con la parte mística que tenía su nombre, ¿qué significa?
tal cual es con olor a caballo. Tal cual, lo hueles. Y sí huele. Sí, yo lo he probado. Huele como a establo, ¿no? Sí. Huele como a establo, ¿no? Bueno, yo soy muy curiosita y entonces abro las cápsulas siempre como para ver, no, yo la tomo en cápsula y la abro y sí, literal sí huele como a establo, tal cual. Huele como a establo de caballo. Y otra vez una parte súper interesante, que también me pareció muy, muy relevante de esta sustancia, es de que culturalmente, o sea, en la India, en regiones de Asia, se usaba como una hierba para hacer más sombra a los hombres. Era como se manejaba esta línea. O sea, volvemos mucho como a la parte de afrodisíaco, virilidad. Afrodisíaco como de fuerza, ¿sabes? O sea, era como todo, como esta parte como de ser más fuerte, ser mejor proveedor. Del rol masculino. Un poquito iba por este papel que se tenía, ¿no? Y otra vez, en esa línea, hubo un poco como de estudios y de ruido hace como 30 años, cuando en los suplementos se buscaba algo que aumentara la testosterona, ¿no? Que siempre ha sido como no sé, una idea que se busca constante, sí. Y fíjate que tal cual no lo hace, casi nada, en realidad nada lo hace de forma relevante ese aspecto, pero una parte que encontraba súper interesante es de que lo que tenía era un poco una cuestión de sensibilizar receptores de testosterona a nivel cerebral. O sea, como sentirla más, la testosterona. Era más que, de hecho, más que elevarla, era hacernos más sensibles a su efecto. Lo cual lo hace muy interesante. Y mira, se desprenden de ellos muchos elementos, ¿no? Como si fueran, que te da más energía, que te da tal cosa, que baja el estrés, que suben las hormonas, baja el colesterol, mejora la glucosa. Pero básicamente lo que hay mucha evidencia es de que reduce el cortisol, ¿no? O sea, el cortisol crónico y sobre todo mejora el sueño. Eso sí es algo que está como muy, muy comprobado. Que por supuesto pues va de la mano de bajar el cortisol, ¿no? Si el cortisol está arriba, no vas a poder con esos elementos es de que sabemos de que si duermes bien, todo mejora, ¿no? Todo mejora en calidad de vida y de ahí como que no sé, como que se mezclen elementos como estos, ¿no? De que se ayuda para tal cosa, que previene el cáncer y demás, porque quizá no, directamente no es que tenga esa función, pero dormir bien es importante y que se facilite ese aspecto ya mejora aspectos diversos a otros niveles, ¿no? Y sobre todo en el estilo de vida que estamos teniendo, en donde el estrés es continuo. O sea, no hay esta fase de recuperación o de baja que debería de haber en un periodo de estrés, sino que constantemente durante a lo mejor 12, 15, 16 horas está siempre en respuesta. Entonces, la parte importante de poder como modular esta respuesta y estos niveles altos, pues siempre vienen a aportar, ¿no? Porque yo creo que sobre todo muchos de los problemas del mal dormir, muchos de los problemas de la ansiedad, los trastornos hormonales que se están teniendo hoy en día, llámense alteraciones en la tiroides, alteraciones en la insulina, pues vienen justamente de niveles de estrés mal controlados o mal regulados, porque no estamos respetando nuestro ciclo circadiano. Por lo tanto, esto está generando una fatiga al cuerpo. Y mira, justo que uno que lo comentas, ahorita dijiste un elemento de la tiroides, del hipotiroidismo, donde también hay mucha evidencia que apunta a su utilidad. En casos de hipotiroidismo tiene bastante utilidad. Particularmente particularmente la ashwagandha tiene un papel interesante. Hay muchos estudios que respaldan su uso en hipotiroidismo subclínico particularmente, ¿no? Es esta etapa donde no es hipotiroidismo porque no está tan baja la TSH, pero algo trae rara la tiroides, porque el estrés sin duda afecta muchísimo a la tiroides, ¿no? Entonces, más en mujeres. Entonces, y justamente hasta hay protocolos también que se han ocupado mucho con adaptógenos para temas de infertilidad. Siempre hemos oído esta línea de que las mujeres buscan embarazarse, no consiguen embarazarse. Hasta que se relajan. Están con 10 ginecólogos, nada, se relajan, ya no lo buscan y pegan, ¿no? Un poco ligado por este tema de estrés constante. Entonces, ese tipo de suplementos, de adaptógenos, se han manejado también como una herramienta muy interesante, con resultados interesantes también en esa línea. ¿Te gusta Ser Nutritivo Podcast? Hay 3 formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti. Da a seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas, ya sea Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube. Dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios. Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser.
Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de cómo Ser Nutritivo Podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio. Y en el caso, por ejemplo, algo que yo he escuchado y que además recuerdo haber leído un poco en la información que recopilaste, es que uno es más utilizado cuando el estrés es literalmente algo más vivido a nivel emocional y otro es más utilizado cuando el estrés es más una condición física. Que si mal no recuerdo, la rodiola es un poquito más cuando el estrés es emocional, o estoy errada ahí en la forma de interpretarlo. Mira, justamente un poquito al revés. La rodiola tiene un aspecto interesante con el rendimiento físico, ¿no? Era como este aspecto, otra vez con el tema cultural de dónde hacían ruido. De los vikingos. En los vikingos, ¿no? Esa cuestión de viajar sin, no sé, 2 semanas, con frío y demás. Porque además, también como dato relevante, muchas de estas hierbas suelen crecer en ambientes hostiles, ¿no? Claro. En alturas, no sé, elevadas, en picos, en montañas. Sí, no son monocultivos así a gustito, ¿no? Exacto, no, exacto. Digamos que es complicado o son en zonas complicadas. Y de ahí también su atribución de que si puede crecer una hierba en el hielo, pues bueno, tendrá algo que pueda aportarnos, ¿no? Un poco la visión que se tenía milenariamente. Y se encuentran esos elementos. Ahora, particularmente en el tema de físico, otra vez, la ashwagandha y la rodiola son las que apuntan de forma interesante ante ello. También por eso, justamente, yo creo que en unos 3, 4 años veremos protocolos de, bueno, una mayor promoción de la ashwagandha, de la rodiola, con temas de rendimiento físico. Porque en cuestiones deportivas. Exactamente, cuestiones deportivas, ¿no? Que sí también hay evidencia que sugiere que puede ser de utilidad para el tema de recuperación y de mantener valores en sangre de cortisol, no sé, estables. Otra vez, no sabemos que en general el cortisol crónico puede ser un detalle no tan conveniente. En general no es malo, sabemos que ninguna hormona per se es mala, nada de biología es bueno ni malo, pero la cuestión crónica pues siempre ha sido el problema, y el tema de que vivimos con estrés constante, ¿no? Justamente por ahora muchísimo más en este año. Y en el caso de los nootrópicos, ¿cuál es como la diferencia con los adaptógenos? Que creo que estos son menos sonados, ¿no? O al menos esa es mi percepción. Mira, sí, sin duda sí. Y bueno, un poco para ubicar esta parte de nootrópicos, porque siempre también como de, ok, ¿qué es eso? ¿No? También suenan muy interesantes. Le llaman también las drogas inteligentes, ¿no? Bueno, justamente con el tema de eso, ¿no? De pensar mejor, tener mejores cuestiones cognitivas, que trabajen mejor, ¿no? O sea, un poquito la línea de lo que harían estos nootrópicos. Que nos vemos justamente a memoria, a concentración, cosas por el estilo, ¿no? En ese sentido es como trabajarían. En general, la cafeína, por ejemplo, para que lo ubiquen, es un nootrópico, ¿no? Estar en la mañana somnoliento, tomar café y tener mejor memoria, eso es un nootrópico por definición, ¿no? Así que seguro es el más conocido de los nootrópicos, ¿no? En todo el mundo. Y mira, yo creo que además hay otro también muy relevante, porque esta parte me encanta. No sé aquí quien me escuche sea fan del té matcha. Hasta hemos tenido un episodio especial del té, entonces por ahí me imagino de la conjunción de lo que vas a hablar, ¿no? De la L-tianina. Exactamente, este aminoácido que es súper relevante, la L-tianina, que es el responsable en parte de este efecto de tranquilidad que tiene el té, ¿no? Esta pasividad. Justo el té matcha, mucha gente le encanta, porque la combinación de cafeína con L-tianina que nos mantiene en un estado estimulado, pero relajado, ¿no? Está como este balance, y por eso ese bienestar que se siente a nivel... Claro. Que muy utilizado, y la razón por la cual en los monjes y todos utilizan mucho como para estar serenos, pero al mismo tiempo en modo alerta, ¿no? No quedarte dormido en la meditación, por ejemplo. Exacto, o sea, el punto es de que los conocíamos, pero ahí estaban, pero sin nombre, ¿no? Porque realmente ahí han estado sus elementos en general. Pero hay más elementos nootrópicos que existen ahí, que pueden esta parte también estar utilizando. Hay menos evidencia también de ellos, sin duda, pero existen. Otro muy relevante, que además ese me encanta porque en el ámbito deportivo hay evidencia y es tan útil, o es yo creo que el mejor del mundo, que aplica hasta en este sentido. Me refiero a la creatina monohidrato, ¿no? Que por todos lados se ocupa para cuestiones de masa muscular, de hipertrofia, porque sin duda funciona, pero es tan útil que, bueno, justamente
La creatina funciona por esa cuestión de generar ATP, facilitar esta síntesis de ATP. Y el hecho de que se genere energía más eficientemente, cuando hay una dosis un poco mayor, alcanzan no solo para el músculo, bueno, para los miocitos, sino también a otras células, a las óseas y también en este caso a las neuronas, lo que justamente se ha visto que ayuda a cuestiones de memoria y concentración, ¿no? Entonces, la creatina es un nootrópico también, ¿no? Que es de los elementos que también ahí están. Y Pues, donde bien muchas interesantes. veces solamente se enfoca mucho o la información que se tiene es más como en cuestión de masa muscular, ¿no? Y nada más. Y se ha dejado al lado esta parte importante. Entonces, me imagino aquí entonces que hay una relación interesante sobre los neurotransmisores. O sea, si estamos hablando de algo que va a ocurrir de nuestro rendimiento más cognitivo, entonces debe de haber una interacción con algunos neurotransmisores que nos lo hagan sentir. Justamente, por ejemplo, hay también otras moléculas, el 5-HTP, otras moléculas también que son intestinales y también tienen efecto a nivel cerebral. Eh, Hay otro también que me parece súper interesante, como nootrópico, que es el almidón resistente a la digestión, ¿no? Particularmente de papa, el potato starch, que le llaman, ¿no? Uh-huh. Hay también cosas súper relevantes porque sabemos que, a ver, de forma general, para quien no lo ubique, el almidón resistente es justo una molécula, el almidón, esa glucosa, pero que tiene una configuración que la hace no digerible, ¿no? Tal cual. Particularmente en alimentos como la papa, como la avena, está muy presente, particularmente si se calienta y se enfría. Uh-huh. Se genera así este almidón resistente. Yo lo conocí también un poquito por un blog, este elemento, de gente que reportaba sueños diferentes al consumir este almidón, ¿no? Era como de, tuve sueños súper vívidos, ¿no? De que su sueño era como una película, comentaban. Uh-huh. Y un poquito ya revisando detalles, es de que de entrada este almidón resistente es una molécula que va a servir como alimento, como sustrato a muchas bacterias. Sabemos que las bacterias son un elemento súper relevante, como la Nuestra microbiota, microbiota, claro. tiene un papel súper relevante a nivel intestinal y a nivel de cerebro, esta conexión que existe entre ellos dos, y justamente el responsable de generar mucha serotonina. Uh-huh. Entonces, justamente el consumir alimentos como estos iban a impactar a nuestro cerebro en cómo pensamos y particularmente en el tema de cómo dormíamos, ¿no? Entonces, otra vez esos elementos que existen ahí para generar bienestar a nivel cerebral vía serotonina, pero desde su origen, en este caso, por la cuestión de En la parte alimentar tus bacterias. del intestino, sí, este importante eje intestino-cerebro y toda la relación que tienen con la salud y la microbiota intestinal. Y es estar, como justo lo acabas de decir, alimentando a tu microbiota para que haga su trabajo de hacer esa importante producción de serotonina. Y entraría también aquí, me imagino, la dopamina, ¿no? Que de repente la dopamina es como estar como dopado, si uno lo ve como, ay, pues es malo, pero no, es importante estar también como relajadito, yendo, permitiéndote ir sobre la ola, que ahorita que decías de cómo hay personas que viven diferente el estrés, yo recordé esta imagen de que hay muchas personas que saben surfear la ola y otras que no. O sea, hay quienes se ponen duros, tensos y bolas, ¿no? Y hay quienes saben cómo agarrarla. Y esa es la diferencia muchas veces de cómo se vive el estrés. Y justamente yo pondría como en esta analogía el uso de los adaptógenos y también de los nootrópicos, que es como aprender a usar esta tablita para poder surfear mejor física y mentalmente esta ola. Mira, justamente otra definición, otra explicación sencilla de los adaptógenos es de que imaginemos que hay un estrés, un estímulo estresante, que del 0 al 10 nos estresa un 8, ¿no? Imaginemos un examen, el frío, tenemos del 0 al 10 un 8. El introducir adaptógenos lo que va a hacer es de que percibamos ese estímulo, ese 8, como un 6, 6.5, lo cual significa que todo ya sea más sencillo, simplemente de que al ser menos percibirlo, menos estresante, vas a lidiar mejor con ellos. Lo vives Es un mejor. poquito la línea de Claro. esta parte de... En lugar de verla enorme y asustarte, ya ves la forma de poderla disfrutar un poco mejor. Ok, la verdad es que es un tema súper interesante, Fernando. Es un tema del que podríamos hablar muchísimo tiempo, al menos en manera particular creo que hay mucho que aprenderle y me gustaría dejar particularmente este episodio como una invitación
a poder ir aprendiendo sobre los adaptógenos y sobre los nootrópicos, porque son una línea en la que tenemos tanto los profesionales como las personas en la vida diaria ir aprendiendo y utilizando como recursos y poder aprovecharla a nuestro favor y a nuestra salud, sobre todo en un ambiente tan lleno de estrés, en un ambiente en el que tenemos que tener como una respuesta constante. Creo que sería muy interesante el poder apoyarnos de lo que la naturaleza nos ha dado y de que hoy, gracias al estudio y a la investigación de muchas personas y también de la utilización de esta información milenaria, podríamos aprovechar a nuestro favor para poder resistir y pasar de mejor manera tanto el estrés físico como el estrés mental. Fernando, pues estamos entrando a la recta final de este episodio y te cuento, en Ser Nutritivo Podcast partimos de la idea de que el ser humano no nada más necesita nutrir la parte física o el alimento, con el alimento y los nutrimentos, sino que también necesitamos nutrir la parte mental y la parte espiritual. Es por eso que hacemos a nuestros invitados 3 preguntas que parten de esta idea. Y queremos saber cómo tú, Fernando, disfrutas nutrir tu cuerpo. Mira, qué interesante, qué padre esta visión, porque incluso se junta con algo que yo últimamente he comentado mucho. Un poquito aparte te comento que hace unos meses lancé mi suplemento de vitamina D3, ¿no? Este elemento que hoy por hoy sin duda hay deficiencia. Había deficiencia en 2018, 2019 y ahorita un poquito más, ¿no? Y me gusta mucho esta idea de que lo que nutre al cuerpo, esa idea la escuché de una colega, una amiga, pero que comenta que lo que nutre al cuerpo no solo son los alimentos, ¿no? Y la forma que tenemos súper clara de esto es la vitamina D3, ¿no? Este elemento que el sol ayuda a que en el cuerpo se genere. Es decir, y que además, como dato relevante, la dieta no es el elemento que más aporta, ¿no? Claro. Como poner en contexto, un huevo traerá unidades de vitamina D3, 80 unidades, ¿no? El sol nos genera 2000. O sea, no hay punto de comparación, ¿no? No puedes cubrir tu requerimiento con huevos y con leche. Y en ese sentido, justamente, no sé, es un elemento que nos demuestra que somos seres interconectados con todo. Uh-huh. Y en ese sentido, pues bueno, creo que nutrirnos de alimentos y de elementos no tangibles siempre va a ser esta cuestión de, no sé, ¿no? Trabajar en sinergia con elementos diversos en nuestro. Qué bonito ejemplo y totalmente, ¿no? Esta parte tan importante del contacto y la exposición a la luz solar y que nos recuerda de que, pues efectivamente, no solo de pan vive el hombre, como dicen por ahí algunos libros importantes de religión, sino que definitivamente, pues estamos conectados con la naturaleza completamente, no solamente con la humanidad, sino con la naturaleza en toda la extensión de la palabra. Y qué bonito ejemplo con la parte de la vitamina D. Entonces, ¿tú nutrirías o dirías que nutres la parte física en contacto con el medio ambiente o cómo lo haces? Pues mira, un poquito esa parte, ya también un tanto, no tan despegado, pero este hecho también de la meditación, como otro elemento que hace 20 años era hippie, pero hoy vemos quizás lo es, pero también tiene mucha ciencia al respecto, de poder justo esto, ¿no? También equilibrar estas emociones, esas ideas que también te nutren, ¿no? Si tú tienes ideas chatarra, tendrás también una nutrición chatarra, ¿no? Es decir, bueno, tu cuerpo no va a estar bien equilibrado. Entonces claro, también todo esa parte está también conectado. Es importante de tus elementos. Y de forma concreta, no sé, creo que justamente ahora más hemos visto cómo requerimos también nuestra dosis de naturaleza, ¿no? De dejar un poco las pantallas para salir un poco no sé, vemos a la gente que se ha vuelto súper biker, que andan por todo el país, porque requerimos esta cuestión de contacto natural, ¿no? Entonces, un poquito por ahí, esta línea de conectarnos. Y otra vez, ¿no? Creo que en el futuro veremos que estas ideas o estas conductas tienen también su base científica. Hay elementos para saber que sí requerimos contacto con la naturaleza, porque ahí hay un intercambio de sustancias y de dopamina y demás. Microbiota. Genera, ¿no? Microbiota, exactamente, ¿no? Es decir, no es algo tan... Suena hippie, pero tiene evidencia de que es importante. Sí, y poco a poco nos iremos convenciendo más de ello en el lado científico. Para todos aquellos que necesitan como el respaldo científico,
totalmente va a ser en su momento respaldado, pero si nos conectamos con nuestro ser, nos daremos cuenta que es algo necesario para poder estar sanos, no solamente físicamente. Y la parte espiritual, ¿cómo te gusta nutrirla? Mira, creo que ese es un elemento, no sé, que también requiere su trabajo. En lo personal creo que ha sido de las áreas que más he tenido como descuidadas, pero justamente el tema de la meditación ha sido como una forma súper interesante para acercarme a estas conexiones. Creo que esa combinación incluso hasta de ayunos intermitentes, que además otro elemento que está ahí y que además, no sé, vemos que es milenario, o sea, está de moda, pero lleva de moda miles de años, que tiene su papel justamente para generar ambientes hormonales y bioquímicos a nivel cerebral, para facilitar, acercarnos a elementos diferentes. Y creo que también el hecho de que cada vez se use más y que tenga estos elementos, va ligado también a que mucha gente estamos como buscando estos estímulos diferentes para acercarnos a áreas, pues eso, ¿no? Que pueden estar descuidadas. En lo personal, justo eso. Ahí tengo mis días, mis ratos donde busco eso, ¿no? Ayuno por la mañana, una infusión o un café, meditación, como esta forma también de conectar con estos elementos que también importan y mucho, ¿no? Sin duda. Totalmente. Y si tuvieras el libro de la vida, te voy a contar de qué es el libro de la vida. En Ser Nutritivo Podcast estamos escribiendo un libro con frases de nuestros invitados, en donde lo que buscamos es compartirle frases a futuras generaciones que les puedan servir. Y queremos poner una que diga por ahí por Fernando. Entonces, Fernando Pérez Mesa, ¿qué va a poner en el libro de la vida y qué le quieres decir a futuras generaciones? Híjole, buena pregunta. Qué bueno que me la haces. Me hubiera gustado reflexionarla un poquito más. Pero mira, quizá un poquito aparte, al mismo tiempo no tanto. En el último 6 meses ha habido acercado un poquito al tema de la filosofía, seguramente el estoicismo. Y hay una frase que me gustó muchísimo, una idea, que incluso la tengo tatuada, ¿no? Hace poco me la tatué, ¿no? Memento mori, que es recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir, ¿no? Que para mucha gente cuando la escucha es como de que hago a fiestas, qué mala vibra, qué feo, cuando justamente es lo contrario, ¿no? Tener presente que estamos de paso hace que valoremos todo no sé, cada cosa, cada alimento, cada aspecto. Entonces, quizás es un poquito diferente y además es una frase muy, muy fuerte, que no es mía, que es de muchos autores. Muchos filósofos la retoman y a su forma. Pero no sé, sin duda es algo que me gusta, que tengo muy presente, el cual, o sea, lo tengo en la muñeca para recordarme todos los días Nuestra transición, ¿no? Es esa parte, a lo mejor como bien lo dices, algunos pueden decir aquí hago fiestas y es un tema muy lleno de miedo y mucha misticidad también, ¿no? Es como algo desconocido y que por lo tanto muchas personas no quieren tenerlo presente, pero yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si desde el momento en el que nacemos y en cada momento tuviéramos presente que somos seres transicionales, tal vez viviríamos de manera mucho más pasional, ¿no? Y pasional hablando todo, de con toda la intención, las subidas y las bajadas que tiene la vida. Así que es un gran mensaje para poner en el libro de la vida, Fernando. Muchísimas gracias. Ojalá les ayude. En lo particular hice eso, ponérmelo en la muñeca. Por hace poco vi también que una cuenta en Instagram vendía un super calendario grandísimo, donde vienen todas las semanas, que en promedio vive un hombre, ¿no? Y te ponía ahí cada semana, la vas tachando y demás. Y ves gráficamente lo que te queda de vida, ¿no? Y es como tener esta parte presente como de, vas a hacer lo que vas a hacer hoy, vas a pensar lo que vas a pensar en este momento, vas a hacer o no hacer lo que haces en este momento, porque otra vez, sin duda, tener presente la muerte hace que valoremos mucho más la vida. Y bueno, es una idea que creo que es muy interesante, muy poderosa en muchos sentidos. Evidentemente no es mía, pero se las comparto y ojalá sea útil para este libro que están escribiendo. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Y de verdad, gracias por todo lo que nos compartiste en este episodio. Gracias por compartirnos tu tiempo, tu conocimiento. Y ayúdame a compartirles en dónde te encuentran. ¿Qué tal si alguien dijo, oye, yo quiero leer ese ebook que escribió Fernando? ¿Dónde pueden encontrarlo? Mira, sin duda, hoy por hoy mi cuenta más activa es Instagram, ¿no? Ahí
sin duda creo que cada vez nos conectamos más y ese espacio me gusta mucho porque creo que, aunque tiene su parte donde un poco banal, sin duda, pero ahí todos son buena onda, ¿no? Hay como buena vibra en Instagram, ¿no? Como en Facebook que todo el mundo se pelea y demás, ¿no? Entonces, esa parte me gusta mucho de ¿Cómo te encuentran? Instagram. ¿Cómo te encuentran en Y Instagram? ahí estoy como Fernando a la medida. Ok, Un perfecto. poquito aparte, mi proyecto original se llama Nutrición a la medida. Ahí pongo, no sé, artículos, ideas que voy Muy bien. leyendo, Oye, escuchando. hace poco vi una frase que pusiste justamente en Nutrición a la Medida que se me hizo bien interesante para compartirla también aquí en Ser Nutritivo Podcast, que hablaba de los adaptógenos y de los no trópicos. Voy a buscarla rápidamente para decirla, que dice, dame cafeína con L-teanina para cambiar las cosas que puedo cambiar y adaptógenos como ashwagandha para aceptar y sobrellevar lo que no puedo, ¿no? Qué buena Exacto. manera de entender cómo justamente el impacto o lo que hacen estos dos, tanto el adaptógeno como el no trópico. Mira, otra buena frase para el libro, ¿no? Quizá También. Un poquito más ligado a lo que platicamos hoy. Porque justo eso, como bien lo comentas, otra vez, esa frase no es mía directamente, es también otras ideas milenarias que hay de filosofía. Otras con este enfoque también muy interesante de poder aceptar las cosas que se pueden cambiar y de no frustrarnos con lo que no se puede y demás, pero sin duda un poco por el tema de estímulos, de concentración, de ser estimulante, de, no sé, sobrellevar toda esta parte, porque sin duda un poquito va por ahí el tema de adaptógenos. Perfecto. Fernando, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos compartido todo, parte de tu gran conocimiento, porque además veo que te gusta mucho aprender y seguro vas a seguir aprendiendo de muchos y más temas, no nada más de la nutrición, sino de muchas cosas que también nutren al ser humano. De verdad te lo agradezco en nombre de la comunidad de seres nutritivos. Y a ti que nos escuchaste, claro que te agradezco que hayas sido parte de este episodio. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, por lo tanto, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Chao.